Roma, 15 de agosto del 29 a.C. La ciudad lleva 48 horas oliendo a vino y a victoria. Desde el asesinato de Julio César en los idus de marzo del 44 a.C., la República ha saltado de una guerra civil en otra guerra civil. Pero hoy, Octavio ha regresado. Y tiene que convencer a todos de que la pesadilla por fin ha terminado. Para lograrlo ha organizado el mayor espectáculo político que puede ofrecer Roma. El Triumphus, el triunfo. Una ceremonia que los propios romanos hacían remontar hasta la época de Rómulo y que durante siglos había servido para mostrar ante la ciudad las victorias de sus generales. Los soldados, el botín que habían conseguido, la riqueza, parte de símbolos de ese territorio conquistado y, por supuesto, los enemigos derrotados. Pero Octavio no va a celebrar solo un triunfus, va a celebrar tres triunfos consecutivos, 13, 14 y 15 de agosto. Por Dalmacia, con la victoria en Iliria, por Actium y por Egipto. El día 14 le toca el turno a la batalla de Actium, que era una batalla naval donde las fuerzas de Octavio habían derrotado a Marco Antonio y a Cleopatra. Pero el 15 de agosto, ese 15 de agosto en el que estamos ahora, le toca el turno al desfile de Egipto. El pueblo se agolpa en las escenas, hay empujones, hay gritos, hay nervios, los niños se suben en hombros de sus padres para intentar ver ese botín que llega desde Alejandría. Toneladas de oro, madera, ébano, estatuas de dioses con cabezas de animales. Y sin embargo, la multitud no ha madrugado para ver el oro. Todo el mundo quiere verla a ella, a Cleopatra, a la mujer que sedujo a Julio César y que volvió loco a Marco Antonio y que estuvo a punto de engullir a la República. Pero Cleopatra, amigos míos, fue muchísimo más que eso. Cleopatra pertenecía a una familia fundada casi 300 años antes por Ptolomeo I, uno de los grandes generales de Alejandro Magno. Cuando Cleopatra sube al trono, heredó uno de los últimos reinos nacidos de esas conquistas de Alejandro. Reinó durante más de 20 años uno de los estados más ricos y estratégicos del Mediterráneo. Recuperó un trono que perdió y consiguió mantener la independencia de Egipto en un momento en el que Roma estaba absorbiendo prácticamente todo el Mediterráneo oriental. Se dice que Cleopatra era culta, que hablaba varias lenguas. Plutarco incluso destaca precisamente su facilidad para dirigirse a distintos pueblos sin ningún intérprete. Ella supo utilizar la religión, la diplomacia, la imagen pública y las enormes riquezas de Egipto como un instrumento de poder. Sus relaciones con César y Marco Antonio fueron sentimentales, sí, pero también alianzas políticas al más alto nivel. Sin embargo, los romanos llevaban años escuchando historias sobre Cleopatra, algunas ciertas, la mayoría no, la mayoría enormes exageraciones de la propaganda de Octavio. Para los romanos, ella era una hechicera extranjera, la reina oriental que consiguió que Marco Antonio abandonara a su esposa, entregara territorios a sus bastardos y olvidara dónde termina Alejandría y dónde empezaba Roma. Hoy, en la tribu de los dioses, el fin de Cleopatra, el día que la reina del Nilo desquició a Octavio. Bueno amigos, bienvenidos a esta tribu de los dioses, a este especial Cleopatra. Quiero empezar para, si hay algún despistado, que creo que no, pero si hay algún despistado, que sepáis que Octavio sería el futuro emperador Augusto, el primer emperador de Roma, pero en este momento todavía era Octavio. Y tenéis que saber también que Cleopatra ya conocía Roma. Ese 15 de agosto del 29 a.C., en ese triunfo, en ese desfile triunfal, no iba a ser la primera vez que la reina de Egipto pisara Roma. 15 años antes había recorrido esas calles de una manera muy diferente. Julio César la había alojado en una de sus propiedades al lado del Tíber y allí recibió a miembros de la élite romana, a los patricios, al Senado. Estuvo también, por cierto, Cicerón entre estas personas que querían ver a la reina. Cicerón, sabéis que le queremos mucho aquí en este podcast y es gracioso porque sabemos exactamente qué impresión le causó a nuestro político, a este abogado, al senador, a probablemente el mejor orador de Roma. ¿Qué impresión le causó la reina? Se lo dijo a su amigo Ático, a uno de sus mejores amigos, se lo escribió. Dijo dos palabras. Reginam odi. Odio a la reina. Bueno, bastante propio de Cicerón también. Eran dos palabras en latín.
bueno, 4 palabras en castellano, y es que Cicerón también es verdad que era especialito, le caía fatal esta señora, pero ¿por qué le caía tan mal esta señora? Cicerón quiso verla, pero la reina no le recibía, no le mandaba con un intermediario que se llamaba Monio, realmente era el número 2, era el secretario de la reina. Pero esto a Cicerón, al ego de Marco Tulio, pues no le gustaba nada, y además luego cuenta Cicerón en una escena que terminó de rematarle con esta señora, y parece ser que visita a Cleopatra o intenta visitarla y le recibe este secretario, y entonces Cicerón le pide algo que yo creo que yo también se lo hubiera pedido, le pide libros y ciertos manuscritos que estaban en Egipto en la biblioteca, en la famosísima biblioteca de Alejandría. Bueno, pues este secretario consulta a Cleopatra y le dice, sí, Cicerón, cuenta con ello, no te preocupes que te los enviamos en un tiempo prudencial, y Cicerón todavía los está esperando. Y esto le sentó fatal porque nunca le llegaron, nunca le hicieron llegar estos libros, esperó, y por eso muy alta estima no les tenía a esta señora, más bien estaba enfadadísimo. Cicerón odiaba a mucha gente, ¿eh? Es que Cicerón tenía una lengua de tela marinera. Especialmente odiaba a Marco Antonio en aquella época. Le veía como un tirano, alguien peligroso para la República. Y es verdad que Cicerón es terrible, pero las filípicas son estos 14 discursos que pronunció entre septiembre del 44 y abril del 43 y que estaban redactadas, las redactó Cicerón con solo un único objetivo, que era destruir públicamente a Marco Antonio y declararlo, como ya os he dicho, enemigo de la República. Las filípicas son, bueno, literalmente un festival de insultos contra Marco Antonio. No me resisto a leeros alguna, la segunda en concreto, es muy divertida. A mí me hace gracia, pero claro, a Marco Antonio no debió hacerle ninguna y a los seguidores menos. ¿Existe en todo el mundo alguien más estúpido que tú? ¿Hay alguien que haya aprendido a hablar tan mal para terminar haciendo el ridículo cada vez que abre la boca? Pero claro, ¿qué se puede esperar de un hombre cuya única virtud está en los bíceps, no en la cabeza? Tremendo Cicerón, ¿eh? En la tercera le dice que darle poder a este hombre es como dar una espada a un loco o una antorcha a un pirómano en una biblioteca. Todo muy a la romana, todo muy al estilo Cicerón. Cicerón sabéis que acabaría muy mal. No lo he contado en este podcast, un día contaremos la historia de Cicerón y su final. Pero bueno, volvamos al capítulo. Estábamos en ese inicio que os dije que el 14 de agosto Octavio celebró la victoria de Actium y el 15 le tocaba el turno a ese desfile sobre Egipto, de la victoria sobre Egipto. Pero es importante que entendamos que esto no era un Roma contra Egipto. Por esto estos desfiles eran tan importantes. La realidad es muchísimo más incómoda. Para que os hagáis una idea, en Actium, en esta batalla frente a Octavio, no estaba solo el ejército de Cleopatra, había legiones romanas y estaban comandadas por Marco Antonio. Había senadores romanos como Cayo Sosio y había muchísimos veteranos romanos. Plutarco nos dice que después de la huida de Antonio, después de esta batalla, todavía quedaron 19 legiones y 12.000 jinetes que resistieron durante 7 días esperando que Antonio regresara. Por eso, aunque Octavio consiguiera declarar formalmente la guerra contra Cleopatra, Actium, esta batalla, fue también el último gran enfrentamiento de estas guerras civiles romanas. Y por eso, ese triple desfile glorioso que pretendía hacer Octavio corría el riesgo de ser interpretado por el pueblo como una exaltación de la victoria de un posible futuro tirano. Algo que Octavio quería evitar y para ello necesitaba pues que Cleopatra estuviera viva en ese desfile. ¿Para qué? Para que el pueblo viera y entendiera que era ella, era la reina de Egipto, la más mala entre las malas y el personaje vencido, y no vieran todo el trasfondo que había detrás, pues que estaba Marco Antonio. Bueno, yo creo que a estas alturas no hace falta que os explique quién era Marco Antonio. Cuestor, tribuno de la plebe, había sido cónsul en el 44 a.C. en el asesinato de César. Cuando matan a César, también se convirtió unos meses después en triunviro, en ese segundo triunvirato junto a Octavio precisamente y a Lépido. De manera que detrás de Actium, de esta batalla, había una realidad que Octavio no podía borrar, aunque quería, ¿eh? La realidad era que los romanos habían vuelto a luchar contra los romanos. Por eso Cleopatra era tan valiosa viva. Esto es importante que lo tengáis en la cabeza, porque lo veremos el desenlace tiene mucho que ver con esto. Y no era simplemente esta señora Cleopatra, no era una reina cautiva, era o pretendía Octavio hacer que pareciera que era el enemigo número 1 de Roma.
la que había malmetido, la que había embrujado a Julio César, la que había engatusado a Marco Antonio, y para convertirla a ella en el enemigo número 1 de Roma, esta tenía que desfilar delante del carro de Octavio, y con esto en la cabeza nos vamos a Alejandría, cruzamos el mar, nos vamos al verano del año 30 a.C. Las fuerzas de Octavio han tomado la ciudad. La causa de Marco Antonio y Cleopatra está ya perdidísima, está en sus últimas horas prácticamente. La reina se encierra en su mausoleo junto a sus riquezas, y también hay 2 de sus damas, pero quien no está allí es Antonio, ni tampoco están sus hijos. Según Plutarco, Marco Antonio estaba en otra parte del palacio. De pronto, Marco Antonio recibe un mensaje que viene del mausoleo, rompe el sello, despliega el rollo y comienza a leer. Y durante unos segundos permanece inmóvil, rígido, frío, le cambia la cara y lee que Cleopatra ha muerto. La mujer por la que lo ha arriesgado todo, la última persona que le quedaba en la ciudad, ya no existe. Acaba de quitarse la vida. O eso cree él. Y lo sorprendente es que el mensaje, amigos, procede de ¿quién? ¿Quién le manda este mensaje? Pues se lo manda la propia Cleopatra desde el mausoleo. Plutarco cuenta que la reina se había encerrado en este mausoleo y había ordenado comunicar a Antonio que había muerto, pero la reina no ha muerto. ¿Y por qué para qué más bien haría esto esta señora? Vamos a atar cabos. ¿Qué datos tenemos claros? Esto os va a sorprender un poco, pero hay, amigos, la política, el arte de no fiarse de nadie. Sabemos que en los últimos años de Cleopatra, Octavio estaba intentando separar a la parejita feliz. ¿Y cómo les intentaba separar? Pues mandándole mensajes a cada uno o intentando negociar con cada uno por separado. Y Antonio entró en este juego y Cleopatra también. Y entonces en secreto se mandaban misivas, se carteaban con Octavio. Antonio pedía que le dejaran, qué mono también este hombre, que le dejaran vivir en paz, que él solo quería pues un trozo de tierra y estar tranquilo el resto de su vida. Octavio le dijo que no. Cleopatra pedía que Octavio dejara a los hijos de ella reinar en Egipto. Tenéis que saber que sí que Marco Antonio y Cleopatra tuvieron 3 hijos, pero Cleopatra había tenido un hijo antes, supuestamente, bueno, yo creo que sí, que era Cesarión, el famoso Cesarión con Julio César. Ella sí lo decía, Roma nunca lo reconoció, obviamente, pero este muchacho, este Cesarión, desde el 44 a.C., cuando mataron a César, compartía oficialmente el trono con Cleopatra, bajo el nombre de Ptolomeo XV César. Octavio sabía perfectamente que Cesarión no podía seguir ni en el trono, yo diría que ni con vida. Octavio llevaba años construyendo su legitimidad precisamente sobre ser el hijo adoptivo de Julio César. ¿Sabéis que Julio César le reconoció como hijo en el testamento? Cuando murió, se abrió el testamento y, oh sorpresa, Octavio va a ser mi heredero. Así que Cesarión no podía vivir ni podía reinar, porque eso significaba dejar disponible un símbolo alrededor del cual tal vez podrían unirse futuros enemigos de Octavio. Pero el futuro Augusto era muy largo, este era muy listo. Dion Casio cuenta que en las cartas secretas a Cleopatra siempre le dejaba la puerta abierta, como que bueno, sí, vale, tal vez tus herederos se queden en Roma, y le ponía una condición. Si matas a Antonio o consigues que Antonio muera de alguna forma o me lo entregas. No sabemos si con esta carta que le llega a Marco Antonio de que Cleopatra ha muerto, no sabemos si la reina pretendía eso, quitárselo de en medio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Marco Antonio leyó la carta, lo creyó y entonces tomó la espada y se clavó en el vientre la hoja afilada, pero no murió. Mientras agonizaba, por cierto, ya es más difícil todavía, mientras agonizaba llegó Diomenes, secretario de Cleopatra, con otra noticia, que la reina estaba viva, que vive. ¿Se arrepintió la reina? Pues no lo sabemos. Era una coartada, no tengo ni idea. Antonio pidió, en este caso, que quería verla, quería pasar sus últimos minutos de vida con ella, y Cleopatra tenía un problema porque ella estaba en el mausoleo y no quería abrir la puerta, porque tenía miedo que la gente de Octavio entrara y la raptara y la cogiera como presa. Y aquí viene una historia, madre mía, aquí tenemos una escena dantesca como poco, porque tenemos a Antonio que en una litera como podía llegó a este mausoleo, quería entrar y Cleopatra dijo que bueno, bien, pero que por la puerta no entras. El hombre con la espada, no sé si la llevaría todavía clavada, pero chorreando de sangre, nos cuenta Plutarco que deciden ponerle unas cuerdas alrededor del cuerpo, atarlo y con cuerdas levantarlo
para que consiguiera entrar por una pequeña ventana que había pues, bueno, en la zona de este mausoleo. En fin, tremendo. Así que bueno, finalmente consiguen meter a Antonio en este mausoleo, muere allí, en brazos de Cleopatra muere, ella sigue viva y Plutarco nos vuelve a contar que Octavio, que se entera de todo esto obviamente, está obsesionado. Además, Octavio parece que tenía pronto unos ataques bastante complicados de mal carácter, vamos a llamarlo así, porque Octavio la necesitaba viva. Os lo he contado antes el motivo, la necesitaba viva. Muerta, bueno, le servía, pero no tanto. Así que aquí empieza el último pulso entre Octavio y Cleopatra. Tenemos a Marco Antonio muerto, a Cleopatra en el mausoleo y a Octavio desesperado. Envía a Cayo Proculeyo al mausoleo con una misión muy concreta: mantener a Cleopatra con vida y traérsela. La reina se niega a abrir las puertas, pero Proculeyo consigue entrar por esa misma abertura por la que había anizado con las cuerdas y ensangrentado a Marco Antonio. Llega al mausoleo, entra y descubre que Cleopatra intenta suicidarse con una daga, ¿no? Pero Proculeyo la detiene. Plutarco nos cuenta que incluso empiezan a buscar entre sus ropas por si llevaba algún veneno, la coge, la agarra y Octavio por fin consigue lo que quiere. Cleopatra está viva y ha sido capturada. Y días después se encuentran cara a cara, la reina de Egipto intenta negociar, Octavio procura convencerla de que nada malo va a ocurrirle, pero ninguno de los dos termina de fiarse del otro. Hasta que un tal Cornelio Dolabella, que no sabemos mucho de él, joven que estaba en el entorno de Octavio, se había ganado la confianza de Cleopatra y le revela la verdad y le dice que dentro de 3 días ella y sus hijos van a ser enviados a Roma. Y Cleopatra sabe perfectamente lo que eso significa. Pide entonces permiso para visitar por última vez la tumba de Antonio, se despide de él, regresa a sus habitaciones, se baña, se viste y pide una comida, que sería su última comida, pero pide una comida. Y además pide, no sabemos por qué, llegó un campesino con higos, los guardias inspeccionan esa cesta con higos, no ven nada, dejan que entre y después de comer, Cleopatra entrega una carta sellada para Octavio, hace salir a todos excepto a sus 2 sirvientas más leales, que eran Iras y Carmión. Estas 2 mujeres que habían permanecido junto a ella durante aquellos últimos días también estaban con ella en el mausoleo. ¿Qué ponía esta carta? Octavio le llega la misiva de la reina, la abre, frunce el ceño de forma exagerada, entra en cólera y comprende de inmediato que, tenemos un problema. Envía a sus hombres al palacio, llegan tarde, Cleopatra está muerta, tenemos a estas 2 doncellas de las que os he hablado antes, a Iras, estaba agonizando en sus pies, y tenemos a Carmión, que apenas puede mantenerse en pie, pero todavía está con mucha dulzura colocando una diademita muy bonita a la reina en la cabeza. Uno de los hombres de Octavio, que ya conocía a estas 2 sirvientas, le dice: ¿pero qué es esto, Carmión? Y ella le responde, así nos lo dicen las fuentes: esto es algo que está perfectamente bien hecho y es digno de la descendiente de tantos reyes. En ese momento cae muerta junto a su reina. Cleopatra tiene 39 años cuando fallece, y aunque todo el mundo tiene en la cabeza pues que murió por la picadura de un áspid, de una serpiente, lo cierto es que no sabemos exactamente cómo falleció. Plutarco recoge distintas versiones: la serpiente escondida en la cesta de higos, un tipo de veneno oculto. Lo único que sabemos es que Cleopatra consiguió aquello que Octavio llevaba meses intentando impedir: la muerte de la reina. Porque la necesitaba viva, necesitaba exhibirla como el enemigo. Pero, amigos míos, yo os he dicho al principio de este podcast, de este capítulo, que ella sí que desfiló. Así que volvamos a ese inicio, volvamos al 15 de agosto del 29 a.C. Cleopatra no estaba allí en alma, pero sí que estaba allí en cuerpo. Dion Casio cuenta que una efigie de la reina muerta ocupó el lugar que debía ocupar pues ella en vida. Los que sí estaban allí, vivitos y coleando, eran Alejandro Helios y Cleopatra Selene, que eran los gemelos, porque tuvieron gemelos, Marco Antonio y Cleopatra. Tuvieron otro hijo que también estaba allí, que era Ptolomeo Filadelfo, que era muy chiquinino, tenía 2 o 3 añitos. Octavio no los mató. Plutarco cuenta que después del triunfo los hijos de Antonio fueron entregados a Octavia, la hermana del futuro emperador, la misma mujer que Antonio había abandonado años antes por Cleopatra porque estaban casados. Y Octavia los acogió y los crió junto a sus propios hijos. Mirad, el destino de Alejandro Helios se pierde en el silencio de las fuentes, pero de Cleopatra Selene sí tenemos rastro, ¿eh? Aquella niña que había caminado como cautiva por Roma creció en casa de Octavia y terminó casándose con Juba II,
que este chico era un príncipe norteafricano que también había crecido en Roma. Esto era habitual, que a los hijos de los conquistados se los llevaran a Roma, se criaran allí, pues para mantener la paz con los padres. Augusto, a Juba II y a Cleopatra Selene los convirtió en reyes de Mauritania, de modo que la hija de Cleopatra volvió a llevar corona y tuvieron un hijo, se llamó Ptolomeo. Este niño sería Ptolomeo de Mauritania, que, cómo es el destino a veces, acabaría siendo años más tarde el último rey tolemaico, pero además acabaría siéndolo porque, acabaría siendo el último porque su primo segundo, el emperador Calígula, lo mandó a asesinar en el año 40 después de Cristo para anexionar su reino. ¿Y cómo que era? María, pero te has vuelto loca. ¿Cómo que estos dos eran primos hermanos? Pues sí, porque ambos eran bisnietos de Marco Antonio. Bueno, y vamos acabando este podcast, pero me diréis, María, ¿y qué pasó con Cesarión? Cleopatra lo mandó cuando pasó todo esto del mausoleo y ya en los últimos momentos se lo llevó de Alejandría. Dicen que posiblemente camino hacia la India, pero su tutor... yo supongo que Octavio tendría algo que ver ahí. El tutor lo convence para que regresen a Egipto y cuando llegan a Egipto Octavio le agarra y le mata. Os lo cuento así después de duro porque es que fue así. La tradición atribuye, pues es una frase muy famosa que ha pasado a la historia. Se dijo que no era bueno tener demasiados Césares vivos. Esto en referencia a que, dejar a Cesarión vivo, pues como ya hemos visto antes, podría ser un problema para el futuro Augusto. Así que Cesarión, con 17 años, hijo de Julio César, y Cleopatra muere. Acabo este capítulo con una muy breve reflexión. En ese mundo que construyó Octavio, la única persona que logró romperle el guión fue Cleopatra. Así que chúpate esa, futuro Augusto, y aquí me despido. Soy María Barrios y este ha sido un capítulo de La Tribu de los Dioses.